Hola, jóvenes y señoritas, muy buenos días. Estoy de vuelta con ustedes para inaugurar la que será la recta final de nuestro semestre en esta modalidad virtual. Eh, ya hemos concluido un recorrido por la estética y hemos discutido lo que algunos filósofos renombrados e importantes tuvieron que decir acerca del arte y de la belleza. Y ahora vamos a concluir nuestro segundo parcial haciendo ahora un trayecto por la historia del arte. ¿Por qué es tan importante hacer este trayecto? Ya se los he mencionado con anterioridad. El arte a menudo tiene la peculiaridad o tiene la suerte de ser algo así como una conversación que por una razón o por otra no alcanzamos a entender del todo. Una conversación donde nosotros somos desconocidos y en la cual se habla de cosas en las cuales no nos han puesto en antecedentes. Esto, claro, puede ser exasperante, puede disminuir nuestro interés en esta conversación y sin embargo el arte es un aspecto importantísimo de lo que nos constituye como seres humanos. Los seres humanos somos criaturas que nos distinguimos de los demás seres de la naturaleza por ser justamente capaces de plasmar en nuestros productos nuestra propia individualidad. Lo que otros animales hacen por instinto, para nosotros se convierte en una manifestación consciente de quiénes somos y de cómo es que nosotros vemos la vida y entendemos el mundo. Esta manifestación es capaz además de eh, conmover a los demás y por lo tanto es capaz de transmitirles a otros eh, una parte de nosotros que no es fácil o inclusive a veces es sencillamente imposible transmitir por medio de palabras. Transmitimos por medio de emociones una parte profunda de nosotros mismos cuando nosotros nos manifestamos por medio de la creación artística. Ahora, la cuestión es cómo es que el ser humano comenzó a realizar creaciones artísticas. Lo que vamos a constatar en estas clases que siguen es cómo la manera en la que el ser humano hace arte, si bien es una manera individual, también es una manera que está condicionada por el periodo histórico en el que vive. Claro, cada artista se manifestará de una manera propia, que le es única, a veces más, a veces menos, en distintos periodos de la historia, pero si bien manifestará su individualidad por medio de su creación artística, no dejará de estar fuertemente influenciado por la época en la que vive. Y el aspecto más determinante de esta influencia proviene de la manera en la cual los seres humanos satisfacemos nuestras necesidades en cada periodo histórico. Así es que el arte ha acompañado al ser humano a lo largo de toda su historia, pero también se ha ido transformando, ha ido evolucionando con el propio ser humano que ha ido también atravesando los distintos periodos de su historia. Así es que si pensamos, por ejemplo, en el arte prehistórico, podemos pensar, por ejemplo, en las pinturas rupestres que representan escenas de cacería y que creemos que estaban ligadas a las prácticas religiosas de los primeros seres humanos. Como ya también hemos hablado en otras ocasiones, la supervivencia en el modo de vida nómada era una lucha descarnada contra la naturaleza para poder subsistir. Sabemos que era una vida muy muy dura y estas condiciones tan complicadas de vida van a limitar la manera como el ser humano puede expresarse artísticamente. Pero en lo que respecta a las pinturas rupestres, se tiene la creencia actualmente de que estas escenas de cacería representadas en las paredes de las cuevas
con pigmentos naturales eran también, decía yo, una manifestación religiosa. Y no solamente una manifestación religiosa, sino inclusive parte de un ritual mágico por medio del cual los seres humanos prehistóricos quizás trataban de atraer a las presas al día siguiente, que eran una parte tan importante de su alimentación. ¿Qué otras manifestaciones del arte prehistórico nos vienen a la mente? Quizás, por ejemplo, has oído hablar de las Venus de Wildendorf o Wildendorf. Son unas pequeñas estatuas de piedra, unas pequeñas estatuas de barro que representan figuras femeninas son figuras muy robustas, con caderas anchas y con pechos muy grandes, y que también se cree que eran representaciones de diosas matriarcales, pero además también amuletos mágicos de la fertilidad. Es decir, que también estaban en el pensamiento del hombre prehistórico ligadas a la supervivencia del grupo. El grupo necesita de la fertilidad para hacerse más numeroso y tener mejores oportunidades frente a la naturaleza. ¿Qué otra clase de manifestaciones artísticas hizo el hombre prehistórico? Pues sus propias herramientas a menudo se convirtieron también en manifestaciones artísticas. Es decir, que el ser humano primitivo no se conformó con chocar una piedra contra otra para sacarle filo y crear un cuchillo, sino que a veces también a ese cuchillo, a esa lanza, le hizo modificaciones que no tenían nada que ver con su utilidad, que no tenían nada que ver con su efectividad durante la cacería. Quizás le tallaban estrías, quizás le grababan símbolos que tenían un significado personal, pero que sobre todo revelaban que el ser humano no necesitaba únicamente cazar, no necesitaba únicamente atraer el alimento, sino que también necesitaba estimular su imaginación y verse plasmado a sí mismo en el producto de su trabajo. Además de esto, podemos añadir también como manifestaciones artísticas de la prehistoria decoraciones personales, ornamentos corporales, que además de todo, pues bueno, fueron, como decía, manifestaciones muy sencillas que podemos explicar sus características por este modo de vida tan exigente que era el modo de vida de nuestros antepasados prehistóricos. Em, Además también es muy pertinente que recordemos que este periodo del que estamos hablando, la prehistoria, es además de todo el periodo más extenso en la historia del ser humano. Lo que nosotros conocemos como nuestra historia, es decir, aquello que fue registrado por medio de la escritura, luego del descubrimiento de la agricultura y el modo de vida sedentario, en realidad no data más que de los últimos 6.000 o 7.000 años de la historia de nuestra especie. Pero la prehistoria, en cambio, que comienza con nuestra llegada al mundo como seres humanos propiamente hablando, es algo que duró millones de años. Así es que digamos también que las manifestaciones artísticas de estos seres humanos fueron ganando complejidad, fueron elaborándose y fueron adquiriendo sus características también por un periodo larguísimo de tiempo. Cuando las condiciones de vida de los seres humanos cambiaron, cuando el ser humano se volvió sedentario y pudo disfrutar por primera vez de un excedente de alimento, de un excedente en su producción, entonces también estas formas tan sencillas del arte y sin embargo tan profundas a la vez, también se vieron transformadas. Además de este video voy a añadir un video más que vendrá acompañado de imágenes que espero también te ayuden a realizar tu tarea. Así es que bueno, este será nuestro primer paso en nuestro recorrido por la historia del arte. Continuaremos más adelante con el arte antiguo, el arte medieval y del Renacimiento, los estilos pictóricos barroco, neoclásico, romántico y realista. Concluiremos después con las vanguardias del siglo XX y el arte contemporáneo.
Así es que, bueno, abróchense sus cinturones porque apenas estamos comenzando este viaje maravilloso que es la historia del arte.